Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Escritura Internacional? Bienvenidos a este video, mi nombre es Ludwig Hense. Vamos a ver en este video la continuación, el segundo video, hablando acerca de Henry Kissinger. La vez pasada habíamos estado hablando acerca de él, acerca de, a grandes rasgos, de lo que había hecho, ¿no? En su periodo en el que le tocó administrar la seguridad de Estados Unidos, en el periodo en el que fue presidente Richard Nixon en 1969. Y habíamos visto algunos de los elementos principales, ¿no? Sobre todo también de su pensamiento de la Realpolitik, que es el pensamiento que defendió o del cual estuvo adscrito, digamos, toda su vida. Y en este video vamos a revisar algunas otras de las cosas que hizo, que estuvieron presentes en la labor de Henry Kissinger en su vida. Entre ellas, la guerra de Vietnam, que habíamos dicho que él incluso ganó el premio Nobel por las negociaciones que se hicieron para la firma de la paz de la guerra de Vietnam. Y bueno, vamos a revisar también porque la guerra de Vietnam no fue en ese momento, inmediatamente en 1969, sino que tiene un antecedente. De hecho, la guerra de Vietnam era originalmente una guerra que libraba Francia. Y vamos a ver cómo evolucionó esta guerra hasta que en 1969, como decíamos, ¿no? Richard Nixon va a obtener la presidencia de Estados Unidos y va a aplicar esta política o esta doctrina Nixon en la cual va a buscar regresar de Vietnam, terminar con la guerra de Vietnam, al mismo tiempo que va a seguir luchando en contra del comunismo en el marco histórico de la Guerra Fría. Vamos a ver qué pasó. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con el antecedente de la guerra. Vamos a hacer un resumen muy rápido de la guerra de Vietnam. Vamos a partir, a partir precisamente de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, la guerra de Vietnam era, bueno, toda la región de Vietnam era una colonia francesa, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Aquí en la línea vemos como en 1939, bueno, tanto Vietnam como lo que futuramente va a ser Laos y Camboya son parte de una colonia francesa que está defendiendo, evidentemente, Francia, pero que al empezar la guerra, acuérdense que pues Hitler va a buscar invadir Francia en primer lugar, y bueno, de inmediato todas las fuerzas militares francesas van a tratar de defender esta agresión de Hitler, y mientras tanto, en Japón, el imperio japonés va a aprovechar para poderse apropiar de todos estos territorios que tenemos acá en la línea de tiempo marcados, lo que va a ser futuramente también Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya, Malasia, Singapur, Vietnam mismo, ¿no? Japón se va a apoderar de todos estos territorios y los va a nombrar Indochina. Entonces, durante el periodo de tiempo que dura la Segunda Guerra Mundial, este territorio va a albergar dentro de sí a una guerrilla que va a tratar de luchar en contra de los japoneses, de la invasión japonesa, pero al mismo tiempo va a buscar también la independencia de la colonia o del colonialismo francés. Y esta guerrilla va a ser el Viet Minh que lucha contra la invasión japonesa y la colonia francesa al mismo tiempo para llegar al punto de la independencia de Vietnam, pues después de la guerra. Bueno, aquí va a haber dos resistencias que van a estar luchando en contra de Japón. En primer lugar, como decíamos, el Viet Minh, que va a estar encabezado por Ho Chi Minh, y Ho Chi Minh es este personaje, es comunista, entonces va a buscar pues reivindicar el comunismo dentro del territorio una vez que expulsen a los colonizadores, ¿no? Y por otro lado, Estados Unidos va a apoyar también al Ejército de Liberación Nacional, un ejército llamado democrático, que como sabemos, pues representa o está favorecido por los intereses occidentales de Reino Unido, de Estados Unidos. Y va a haber estos dos frentes durante la guerra, ¿no? Acuérdense que la guerra va a terminar hasta el 45 y durante todo este tiempo, bueno, va a haber guerra, va a haber enfrentamientos de guerrillas en contra de la ocupación japonesa. Pero aquí ya se está viendo cómo, pues precisamente hay dos bandos, ¿no? Principales. El bando socialista, encabezado por Ho Chi Minh, que va a buscar como decíamos, ¿no? La reivindicación del socialismo y los intereses en este caso, de Francia, ¿no? O de Occidente, que van a tratar, pues, en primer lugar, de repeler esta agresión japonesa y al terminar la agresión japonesa, ¿no? Están especulando que cuando termine la guerra,
pues se va a volver a establecer el mismo sistema capitalista, ¿no? Que ya existía y que favorecía los intereses de Occidente. En 1945, ya cuando se termina la guerra, Ho Chi Minh proclama en Vietnam la República Democrática de Vietnam. Que bueno, acuérdense que el socialismo en Vietnam en esta época era apoyado masivamente por la gente, ¿no? Entonces, realmente fue un sistema democrático, así como como en Chile, cuando ganó democráticamente el socialismo, porque la mayoría de las personas en Chile votaron por ese sistema. Igualmente en Vietnam, las masas apoyaban al socialismo, cosa que evidentemente pues no le favorecía a Occidente, ¿no? Aquí a la comunidad internacional. Entiéndase Francia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, ¿no? En este momento no hay Unión Europea, pero digamos que los intereses se están buscando reivindicar, porque acuérdense que a partir del 45 empieza este gran marco histórico de la Guerra Fría. Ahora, también es importante señalar que en Francia y en Occidente, en general en Occidente, luego de la guerra, ya a partir de 1945, se enfrentan a una crisis moral a nivel filosófico, ¿no? Que se refiere a que, bueno, ellos, los franceses en particular, cuando estaban bajo el yugo de los nazis, buscaron apoyo por todos lados, le pidieron ayuda incluso a sus propias colonias africanas. Muchos africanos estuvieron luchando a favor de los franceses en contra de los nazis en la época de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y los nazis y los franceses obviamente estaban exaltando un discurso en el cual buscaban la libertad y rechazaban el dominio por parte de los nazis en territorio francés, ¿no? Entonces, la crisis moral viene a partir de 1945, en el momento en el que los franceses que promovieron precisamente los derechos humanos, bueno, y eso a lo largo también, después de la Revolución Francesa, luego del Imperio Napoleónico, ¿no? Etcétera, que se promovían estos valores liberales, entonces son cuestionados por todos los países luego de la Segunda Guerra Mundial, por los mismos africanos que habían apoyado a los franceses en contra de los nazis, a cambio de que se les otorgara la independencia después de la guerra, ¿no? Después de que concluyera la guerra. Entonces, en Francia y en Occidente en general, empieza a haber esta crisis del colonialismo en el cual, pues ya a nivel moral, los franceses no pueden seguir sometiendo bajo su colonia a todos los países que tenían bajo este régimen en África y en Asia también. También a partir de ahí, acuérdense que comienza esta crisis que resulta también en la decadencia, ¿no? En la posmodernidad, en este concepto posmoderno que viene cuando da uno cuenta que la modernidad no ha funcionado como tal, ¿no? No ha traído esta promesa de reivindicación, de progreso a toda la humanidad. Y al contrario, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, uno se cuestiona nuevamente si la ciencia y el progreso realmente es el camino correcto, ¿no? El camino que deberían de llevar todas las naciones. Y entonces esta crisis, bueno, se desata un poco más adelante, ¿no? A partir de los 70, que comienza ya muchos movimientos filosóficos, artísticos, etcétera, acerca ya en un concepto ya considerado posmoderno, pero bueno, eso viene a los 70, ¿no? Aquí en 1945 se está gestando apenas estas crisis y entonces empiezan a generar los primeros movimientos, ¿no? Los primeros cambios en la política y en lo que en particular Francia puede tener este control. Lo que sucede es que comienza la primera guerra de Indochina, ¿no? Por un lado, pues los franceses entienden que tienen que tener la libertad, la independencia, pero por otro, ya dijimos que en el marco de la Guerra Fría, pues no pueden permitir que los gobiernos en sus libertades puedan elegir el sistema socialista como el sistema democrático, ¿no? Entonces, bueno, va a comenzar la guerra de Indochina en 1946 entre Francia y toda esta región, ¿no? O esta región principalmente Vietnam. Acuérdense que Vietnam, bueno, en esta época, en este momento de la guerra, se encontraba dividida, no geográficamente, pero sí, aquí está el mapa, estaba dividida por estos guerrillas en el sur, que eran la guerrilla que estaba favoreciendo Estados Unidos y Francia y el sistema capitalista, y en el norte, en el que estaban muy pegaditos a China y que eran socialistas
y que buscaban pues defender ese sistema de gobierno, ¿no? Acuérdense también que China, justamente en este año, en 1949, había triunfado, acaba de triunfar la revolución china con Mao, ¿no? Ya después de bueno, toda la historia del desarrollo de Mao, bueno, de la obtención de Mao en el poder, va a ser socialista en 1949 y por lo tanto, pues va a apoyar a la periferia para que pues, ganen, ¿no? Esta tendencia de la política a favor del socialismo. Francia, por su lado, pues estaba defendiendo su economía. Acuérdense que después de la guerra, pues tenía que recuperarse, ¿no? Y bueno, lo que logra hacer es que construye esta Unión Francesa en la que le permite aquí a los países, a lo que va a ser Laos y Camboya y Vietnam, pertenecer a esta organización, una especie de Commonwealth, en la que pues iban a estar vinculados muy cercanos, ¿no? En la política y en la economía pero con una independencia de facto, ¿no? Entonces, Francia tiene que hacer esto, Francia empieza a debilitarse precisamente por estas condiciones que tenía después de la guerra y poco a poco va entregando la guerra de Indochina a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos que era el principal interesado en que no se difundiera el socialismo en esos lugares del mundo. Entonces, a partir de la guerra civil que sucedió en Laos en 1953, Estados Unidos va a participar apoyando al bando guerrillero, como ya sabemos que lo ha hecho en todos lados del mundo, ¿no? En América, va a apoyar el lado de la guerrilla que esté a favor del liberalismo, que esté a favor de la construcción de un Estado liberal, ¿no? Democrático, etcétera. Y entonces va a apoyar con dinero, con guerrilla, y lo mismo en Vietnam. Poco a poco, Francia va solicitando que Estados Unidos vaya participando cada vez más, le va pidiendo asesores militares que poco a poco van llegando. Primero son pocos los militares que llegan con misiones muy más bien diplomáticas y de asesoramiento, y poco a poco va empezando a ir cada vez más y más gente, ¿no? A partir, por ejemplo, de 1954, aquí en Francia se dio una batalla muy importante que de hecho es la que va a definir ya el futuro de Francia en la zona, ¿no? Es la batalla de Bien Dien Phu, que duró muy poco, pero en la cual murieron más de 3.000 soldados franceses y fue una llamada de atención en el sentido de que Francia ya no tenía los recursos ni el poder para poder enfrentar esta guerra, ¿no? Francia se tenía que retirar y a partir de esta batalla, que fue en mayo del 54, se retira precisamente Francia, que ya no lo vamos a tener dentro de la zona, y Estados Unidos es quien finalmente va a tomar el liderazgo de esta zona, poco a poco, a partir de 1955, bueno, como decíamos, ¿no? Desde antes, desde el 53, pero ya después de la batalla de Dien Bien Phu y de la conferencia de Ginebra, en la que se termina con el dominio francés en la zona, y entonces Estados Unidos ya envía efectivos de forma masiva a partir de 1955, que van a estar enfrentando directamente a el socialismo, bueno, en este caso al Vietcong, que era la guerrilla del norte, y que pues van a estar tratando de imponer aquí está, ¿no? Lo tenemos en la línea de tiempo de Estados Unidos, la intervención en Vietnam, ya autorizada por el Congreso, que como decíamos, pues ya tiene el objetivo de frenar al socialismo. Ahora, la guerra sigue durante un tiempo, pasan muchas cosas. Obviamente, ahorita no nos vamos a detener en estudiar realmente qué pasó paso a paso con la guerra de Vietnam, pero hay muchas fotos que son icónicas, ¿no? Que seguramente recordarán hablando acerca de este conflicto y de lo que sucedía alrededor, ¿no? Hubo muchas protestas en Estados Unidos y bueno, vamos a seguir. La guerra prosiguió hasta este cambio radical en 1965. En 1965 es cuando llegan de forma masiva otra bandada de Marines a Vietnam. Vamos a ver aquí en Estados Unidos, me voy a subir muy rápido aquí a Estados Unidos para ver que precisamente el contexto que tenía Estados Unidos en su periferia, ¿no? Acababan de matar al presidente Kennedy en el 63, acuérdense de este disparo que le dieron al presidente y que tuvo que asumir Lyndon Johnson como presidente.
en un contexto en el que también acababa de suceder la crisis de los misiles en Cuba. ¿Se acuerdan que Rusia envió la URSS, envió, ¿no? Misiles ahí en Cuba y estaban apuntando directamente a Estados Unidos. Y fue un momento de conflicto muy importante, ¿no? Y también acuérdense que hacía no muchos años, en el 59, acaba de ganar la revolución cubana socialista, bueno, que se volvió socialista en Cuba, ¿no? Entonces era un vecino muy inmediato de Estados Unidos y había una tensión y por eso había un afán de destruir todo lo que tuviera que ver con el socialismo, ¿no? Esta Guerra Fría estaba en su apogeo y entonces en Vietnam, de la misma manera, se buscaba refrenar de la mejor manera posible a toda la expansión que pudiera tener, decíamos, ¿no? El socialismo en la zona. Es por eso que justamente en esa época, aquí está, se ve en lo que es actualmente Laos y Camboya, 1965, Estados Unidos detona bombardeos secretos en estos lugares de Laos y de Camboya, ¿no? En el norte de Vietnam, que son territorios, ahorita vamos a ver el mapa, en los que ya eran otros países, ¿no? O sea, rebasaban la línea fronteriza, por lo cual Estados Unidos pues no tenía ningún derecho de bombardear, y por eso fue secreto, ¿no? Porque también Estados Unidos decía que en este territorio estaba oculta la guerrilla del Viet Cong y que ahí es donde se estaban suministrando los bienes que permitían que pudieran seguir adelante en la guerra, ¿no? Y que China le estaba apoyando. Entonces, de forma secreta, empieza Estados Unidos en 1965 de forma masiva, a enviar más Marines y a bombardear secretamente los territorios del norte de Vietnam, ¿no? Aquí la guerra se encrudece en esta época, en la época de los 60. Acuérdense que había muchas manifestaciones, incluso en Estados Unidos, ahí fuera de la Casa Blanca, en la época de los hippies en los que estaban estos hippies pues en contra de la guerra, ¿no? Hace el amor y no la guerra, es lo que decían. Y bueno, Estados Unidos estaba sufriendo una gran presión en este momento de la historia. En 1968 se da la ofensiva del Tet, ¿no? Esta ofensiva muy importante, ¿se acuerdan? En la que Estados Unidos tenía que patrocinar, o sea, tenía que enviar a sus fuerzas militares hasta la región, lo que le costaba pues mucho dinero, ¿no? Mantener a las tropas allá. Le costaba también pues toda la infraestructura y la gente a la que se estaba enfrentando en Vietnam, aquí en este año, en el 68, era gente oriunda del lugar, ¿no? Eran los mismos pobladores que estaban en contra de los estadounidenses y se le había hecho muy difícil a Estados Unidos mantener esta guerra de guerrillas a la que no estaba acostumbrado. Parte del pueblo era pues apoyaban finalmente al ejército socialista y en la medida en la que podían, pues hacían a cosas que entorpecían pues el paso del ejército estadounidense en Vietnam, ¿no? Y por eso recordamos esta masacre. Bueno, estábamos recordando la ofensiva del Tet, que fue en un momento en el que Estados Unidos no consideraba que iban a atacar, porque pues era una época sagrada, ¿no? De meditación para los vietnamitas. Y en ese momento, en contra de las supuestas em, en contra de las predicciones de Estados Unidos, los vietnamitas atacaron y fue una gran pérdida para Estados Unidos, que aunque ganó en esta batalla, fue ese punto en el que se dieron cuenta que no iban a poder ganar la guerra de Vietnam, ¿no? Porque la población misma estaba involucrada y estaba muy unida, ¿no? Y también recordamos mucho esta masacre de My Lai, que también es muy, muy conmemorativa, ¿no? Hay muchas películas que hablan al respecto de esto y ya habla acerca del nivel de locura que tenían ya los Marines en Estados Unidos, que no que terminaban esquizofrénicos, ¿no? Pensaban que el enemigo se escondía en todos lados y como decíamos que era parte del pueblo, y entonces hubo una gran masacre de niños y de mujeres que sucedió por parte de una compañía, la famosa compañía Charlie, que mató a todas estas personas pensando que eran parte pues del ejército, ¿no? Enemigo. Entonces, esto no se supo hasta después. También fue un gran escándalo en Estados Unidos
y fue uno también de los elementos que ya fueron empujando muchísimo a que el mundo, la situación ya empujaba muchísimo a que Estados Unidos tuvieran que terminar esta guerra de Vietnam. Entonces, en este momento, ya Estados Unidos, bueno, aquí es cuando ya llega al poder Richard Nixon en 1969, ya lo teníamos acá en la línea de Estados Unidos, 1969. A partir de Nixon, va a venir una campaña, una política, que es la doctrina Nixon precisamente, ¿no? Que lo que busca es retirarse definitivamente de Vietnam. Lo que se buscaba era transferir el poder al ejército de Vietnam del Sur y poder retirar a todos los estadounidenses, a todos los Marines, digamos, del territorio de Vietnam. Y al mismo tiempo, vamos a ver cómo la política de Richard Nixon es una política que va en contra del socialismo, de detener a toda costa el socialismo en donde quiera que esté, y va a haber una lucha permanente que pues va a estar enfrentándose a partir de este momento, ¿no? Que es donde decimos que finalmente ya Henry Kissinger, aunque no es la primera vez, ya tiene participación en los hechos históricos, en la toma de decisiones de la política exterior de Estados Unidos y que evidentemente pues influyen a todo el mundo. A partir de Nixon, independientemente, también se van a aprobar bombardeos secretos. Aquí es donde también se critica mucho a Kissinger porque él ya directamente aprobó estos bombardeos que fueron bombardeos indiscriminados en la zona de Camboya, donde decíamos que se estaba buscando, bueno, se justificaba que se escondía el Viet Cong y entonces bombardean de forma masiva y esto es parte de lo que se le culpa, ¿no? A Henry Kissinger y que se le critica precisamente el premio Nobel también en su momento, cómo pues no podía ser congruente con estas acciones, ¿no? En ese mismo año va a morir Ho Chi Minh en Vietnam y bueno, la política va a continuar, ¿no? Lo que se va a buscar a lo largo del tiempo es ir retirando el ejército estadounidense, ir transfiriendo poco a poco el gobierno a manos del gobierno del sur para que eventualmente se pudiera provocar que el sistema capitalista y liberal se estableciera en el Vietnam de la posguerra. Los bombardeos van a ser constantes ahí en Laos y en Camboya a lo largo del tiempo, a pesar de que se va a destruir la monarquía del príncipe Norodom Sihanouk y se va a favorecer una dictadura prooccidental en lo que actualmente es Camboya y esto, pues, por parte de Estados Unidos, que va a apoyar cada vez menos, ¿no? Pero va a seguir apoyando estos gobiernos prooccidentales para poder tener él un punto de apoyo que le permita frenar la expansión del socialismo, ¿no? Entonces, durante este tiempo van a continuar los bombardeos en estas zonas del norte y también en Vietnam, ¿no? A pesar de que Nixon ya había dicho que buscaba terminar con la guerra, también otra cuestión que se le achaca a Kissinger es que buscaba Kissinger no perder la guerra, no retirarse de Vietnam, aún sabiendo que no iban a poder ganar la guerra. Kissinger buscaba evitar retirarse sin el honor que le correspondía a Estados Unidos, ¿no? O que se concedía a sí mismo este honor. Y entonces, a pesar de que en 1973 se firmaron los acuerdos de paz de París, en el 73, luego del acercamiento de Kissinger a Asia, porque acuérdense que también en Asia pues estaba China, evidentemente, y China buscaba bueno, era la otra parte del socialismo, ¿no? A la que combatía Estados Unidos. Por un lado la URSS y por otro lado China. Y entonces hubo un acercamiento por parte del gobierno de Estados Unidos, por parte de Henry Kissinger, para poderse aproximar a China, ¿no? Aquí lo tenemos, aquí en 1971. Este acercamiento dio como consecuencia la diplomacia del ping pong que se le conoció porque de forma secreta Kissinger visitó China para ir formando este acercamiento, esta reunión que iba a darse un año después entre Nixon y Mao. Y entonces se tuvo que preparar antes y Kissinger estuvo yendo de forma secreta a China y organizó un juego de ping pong entre los equipos nacionales de cada país
y fue un evento muy popular, ¿no? Se enfrentaron los dos equipos, me parece que ganó el de China, pero pues fue un evento que descongeló las relaciones internacionales en un momento, como vimos ahorita, ¿no? De auge en cuanto a la Guerra Fría, de crisis dentro de la Guerra Fría, de acontecimientos importantes que pues seguían dejando al mundo en una tensión de una posible guerra nuclear, ¿no? Entonces, ya este acercamiento con China también cambió, favoreció mucho la situación, acercó, ¿no? Destensó las relaciones internacionales estadounidenses, aunque Estados Unidos seguía teniendo como principal enemigo al socialismo en abstracto, ¿no? En abstracto que, bueno, se concentraba en la URSS, ya era parte de la URSS. Acuérdense también que el socialismo es muy distinto, ¿no? Hay diferentes socialismos, no es el mismo socialismo el de la URSS que el chino, que el vietnamita, que el cubano, ¿no? Cada uno aplica diferentes medidas económicas, aunque digamos que todos son de la misma escuela, ¿no? Marxista, de socialista, ¿no? Pero cada una tiene sus diferencias y entonces en este caso, pues había un acercamiento de Estados Unidos con China y no tanto así con Rusia, ¿no? Hasta un poco más adelante también vamos a ver cómo, aquí vemos a Nixon, por ejemplo, cómo en la cumbre de Moscú, se acercaba ya a Brezhnev, el líder ruso, ¿no? En esta época. Y bueno, luego vamos a ver ya el drama, ¿no? El drama del gobierno de Nixon, cuando anuncia su dimisión por el Watergate, que fue, como saben, que descubrieron que Nixon para su segundo mandato, me parece que esto ya lo habíamos visto en el primer video, para su primera reelección, Richard Nixon mandó espiar a la competencia a varios personajes opositores del gobierno y esto fue descubierto y obviamente esto es un crimen y esto obligó a que tuviera que renunciar en 1973 y bueno, este es el drama, ¿no? Que sucedió en Estados Unidos. Se firman los acuerdos de paz en 1973 aquí, ¿no? En 1973, en Vietnam, acuérdense que conjuntamente le ofrecen el premio Nobel tanto a Henry Kissinger y a Le Duc Tho, quien fue, junto con Ho Chi Minh, uno de los fundadores del Partido Socialista y Partido Comunista allá en Vietnam, ¿no? Entonces, ellos dos, Kissinger también estuvo teniendo conversaciones secretas con este personaje para precisamente terminar con la guerra de Vietnam. Se firma finalmente un acuerdo de paz en París, reconociendo la independencia de Vietnam del Sur, etcétera. Acuérdense que la función de Kissinger era dejar en alto el nombre de Estados Unidos, no asumir el retiro de las fuerzas militares como una derrota en Vietnam y al mismo tiempo, pues ya no permitir que el socialismo se pudiera expandir, ¿no? Entonces, a pesar de que ya se había firmado este tratado de paz, la guerra va a continuar varios años, todavía varios años después, hasta 1975, ¿no? Hasta que después ya veíamos, ¿no? En el gobierno de Gerald Ford se va a buscar igualmente terminar con este conflicto y no se termina sino hasta que finalmente Estados Unidos pues es corrido, ¿no? Es corrido de Vietnam. Entonces ahí teníamos también la foto, aquí vamos a regresar a la línea de tiempo, la foto icónica, ¿no? Del momento en el que finalmente ya en 1975 sale definitivamente de Vietnam cuando ya el ejército y la población habían rodeado la embajada estadounidense en Vietnam y los diplomáticos y todo el personal tuvieron que ser rescatados en helicóptero. Ahí está la foto, ¿no? Icónica también, del momento en el que finalmente pues Estados Unidos se tuvo que retirar de Vietnam y se declaró la República Socialista de Vietnam a partir de ahí, de ese momento. La reunificación se dio, o sea, la mayoría de los vietnamitas que buscaban el socialismo se manifestó porque al otro año inmediatamente se reunificó Vietnam y bueno, ahí terminó este conflicto, ¿no? De la guerra de Vietnam con respecto a Estados Unidos y la participación finalmente de Henry Kissinger en todo este conflicto, que fue lo que ocasionó una gran cantidad, miles y miles de muertes, no nada más como veíamos en Asia,
sino en Medio Oriente y, como vamos a ver en el próximo video, en América también. En América, la participación de Henry Kissinger en el gobierno, en las dictaduras, y aquí nomás es una pasada, ¿no? Por América, por el continente americano. Vamos a ver en el próximo video cómo precisamente este personaje influyó de sobremanera. Aquí tenemos también, ahí está el Plan Cóndor, ¿no? En la política de América por escritor internacional.